Hola, buen día. Es un placer saludarles. En este video hablaré sobre un modelo simplificado de investigación de mercados. Sí, es un modelo que utilizo para acercar a los estudiantes a los conceptos esenciales de una investigación de mercados. Bueno, paulatinamente iremos ganando profundidad en esto de la investigación de mercados, pero este modelo sirve especialmente para acercar conceptos básicos y lo elemental de una investigación. Luego de haber visto el video de las fases de la investigación, sin duda alguna, este es un buen medio para refrescar esos conocimientos. Ok, empezamos. Bueno, toda investigación empieza primero con la pregunta del investigador, de la pregunta del administrador. Normalmente los administradores preguntan cómo podemos... administrador nos referimos a ese empresario, ¿sí? Al cliente que nos solicita una investigación de mercado o a la empresa que nos solicita una investigación de mercado. Nosotros simulando que tenemos una empresa de investigación de mercados o que somos los investigadores de mercado, le vamos a llamar pregunta de administrador. El administrador suele preguntar cosas comunes, como por ejemplo cómo podemos aumentar las ventas, esa sería una pregunta, cómo podemos incrementar la fidelidad de los clientes, cómo podemos incrementar nuestra capacidad de distribución, en fin, de distribución en puntos de venta, etcétera. Así ellos se pueden hacer centenares de preguntas según sus requerimientos. Normalmente van en relación a las 4 P's del mercadeo, es decir, precio, producto, plaza y promoción, ¿sí? En relación a eso. Como nosotros somos, nos encargamos de la publicidad, bueno, eso va a ser el área en donde tenemos que hacer más fuerza. Por ejemplo, cómo puedo promocionar mejor los servicios o qué tipo de campaña puedo utilizar. Eso sería una pregunta de administrador. Como ven, es una pregunta muy básica, es una pregunta muy, incluso le falta mucha profundidad y no se asemeja a un título de investigación. Ahora sí corresponde nuestro turno. Avanzamos a la pregunta de investigador. La pregunta de investigador es diferente. Aquí tenemos que colocar un título como corresponde. Es decir, si el administrador nos preguntó cómo nosotros cómo podemos incrementar nuestras ventas, nosotros podemos diseñar, podemos argumentar, podemos hacer varias preguntas. ¿Cómo está funcionando actualmente el sistema de ventas de este cliente? Esa sería la pregunta, la primera pregunta. ¿Qué está ocurriendo? ¿Sí? El presente. La segunda pregunta es ¿qué podemos cambiar en esta tienda para aumentar su sistema de promoción? Sí, vamos a hablar de una tienda de ropa. Entonces, ¿qué podemos cambiar? Bueno, nosotros implementar un proyecto, diseñar una campaña la cual, eh, la cual cree una imagen que ayude al cliente a captar más la atención de sus usuarios, ¿sí? De sus consumidores. Entonces podemos ofrecer quizás unos stands, quizás la creación de herramientas, participar en ferias, participar en ese estilo de cosas, ¿sí? Como una campaña de promoción. Incluso un rediseño de la tienda puede ayudar, ¿sí? Quizás no está transmitiendo la imagen adecuada en función a su imagen corporativa o incluso podemos cambiar su imagen corporativa, etcétera. ¿Sí? Es que cambiar. La tercera pregunta siempre va en relación a si cambiamos lo que queremos cambiar, ¿qué ocurriría? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros cambiamos la imagen de la empresa, la imagen de la tienda, ¿qué efectos tendría? Entonces ya tenemos tres preguntas. La pregunta de investigador suele ir en relación a qué está pasando el presente. El presente? ¿Qué va a ¿qué queremos cambiar? Segundo, eso sería más proyectivo. Y tercero, puede ser que si cambiamos lo que queremos cambiar, cuáles serían sus efectos, ¿sí? Eso en este modelo simplificado entra bastante bien. Luego tendremos las hipótesis. Una hipótesis sencillamente, para refrescar el concepto, una hipótesis es una afirmación de un hecho, ¿sí? Por ejemplo, todas las promociones de publicidad que utilizan medios de promoción masiva tienen éxito. Eso es una hipótesis y realmente puede ser contrastada porque no todas esas campañas tienen éxito, ¿sí? Quizás un porcentaje reducido o quizás un porcentaje alto, sí, hay que investigarlo. Por eso es que nosotros tenemos que diseñar varias hipótesis. Las hipótesis van en función a nuestra pregunta de investigador. Por ejemplo, si nosotros decimos que hay que cambiar la imagen corporativa, tenemos que decir cómo cambiarla.
tenemos que ser más específicos, es decir, podríamos utilizar una mascota corporativa, es decir, una imagen a la cual se asocia la marca. Podríamos sugerir eso, quizás la marca no tiene algo icónico, quizás esa tienda de ropa no tiene algo que diga que es único, entonces nosotros ofreceríamos eso en la imagen corporativa. Entonces nuestra primera hipótesis sería cómo utilizar mascotas publicitarias, publicitarias puede incrementar las ventas de las tiendas o incrementar a la tienda, afirmamos, mejor dicho, o incrementamos las ventas incrementará las ventas de esa tienda. Es decir, es una hipótesis, estamos afirmando algo. Evidentemente nosotros tendríamos que buscar cuáles han funcionado, cuáles campañas con mascotas han funcionado y cuál ha sido su éxito, cuál ha sido su impacto, pero todavía no nos adelantemos. Bueno, entonces tenemos la hipótesis que son tres afirmaciones en función a la pregunta para este modelo simplificado. Luego avanzamos a lo que sería el planteamiento del problema. A los efectos de investigación de mercado, problema y oportunidad es similar, ¿sí? Son términos iguales a efectos de investigación de mercados. Eso es lo que siempre suelo decir y que se suele mencionar en los libros. Bueno, planteamiento del problema o planteamiento de la oportunidad, o sea, pueden pensarlo así, pero siempre coloquen planteamiento del problema. Lo que tenemos que decir aquí es cuál es la importancia de tomar acciones, cuál es la importancia de tomar esas decisiones que estamos planteando en las hipótesis, ¿sí? Entonces tenemos que también darle un sentido de urgencia, un sentido de que se tiene que tomar un cambio, que se tiene que ejecutar la campaña publicitaria de esa manera y no de otra, porque esa es la más efectiva. Podríamos hablar, por ejemplo, se ha determinado que los consumidores tienen tendencia a consumir tiendas las cuales les ofrecen ciertas promociones, como por ejemplo los descuentos sobre la segunda compra, o también que suelen estar los usuarios o los clientes les gustan las tiendas las cuales tienen espacios abiertos donde todo está bien diseñado y ordenado y las cosas están bien sectorizadas. Entonces nosotros podemos decir que es importante tomar estas decisiones para poder cambiar para poder promocionar y poder ayudar a la promoción de la marca y poder vender así más productos, ¿sí? Entonces nosotros haríamos un planteamiento de cuál es el problema que está ocurriendo y la necesidad de un cambio. Sí, si hay una frase, que hay una palabra que tiene que aquí quedar clara, es plantear urgencia, ¿sí? Lo que está sucediendo. Y plantear un cambio, ¿sí? Plantear un cambio y qué ocurriría con ese cambio. Entonces ese planteamiento del problema, a grosso modo, sería eso. Luego hablaríamos de los componentes. Los componentes sencillamente son tres cosas importantes de esta investigación, de ese planteamiento. Por ejemplo, aquí un componente básico y sencillo serían los clientes. Casi siempre ese es un componente. Otro componente que tenemos que estudiar, sin duda alguna, es el tipo de promoción. El tercero sería nuestra propuesta, es decir, la creación de una mascota publicitaria. Bueno, entonces avanzamos al marco teórico. El marco teórico es aquel sustento que nos habla de lo que nosotros planteamos, es decir, ese sustento teórico, ese sustento de investigaciones ya hechas que nos dice que la decisión que estamos tomando está respaldada por otros investigadores. Sobre eso complementaré en otros videos. Sencillamente, el marco teórico son hipótesis comprobadas por otros investigadores. Ahora, si nuestras hipótesis son correctas, pasarían a ser el marco teórico para otros investigadores. Sí, pero eso ya es a posterior. Luego, nosotros utilizamos otro modelo simplificado que sería la PESTEL. La PESTEL sencillamente es para estudiar el entorno, ¿sí? Para enfocarnos en el problema. Lo primero sería el aspecto político, es decir, cómo influencia el aspecto político a todas nuestras decisiones, cómo está afectando a la industria en sí y cómo podría afectar todo nuestras propuestas. El aspecto económico también hay que tomarlo en cuenta, sobre todo el poder adquisitivo, el nivel socioeconómico de nuestros clientes, también y esos aspectos económicos, el nivel de inflación o deflación en caso de existir. En lo social sí vamos a hablar de los aspectos
demográficos y sociográficos y psicológicos. Por ejemplo, cuáles son sus gustos, cuáles son su consumo, cuál es su nivel de consumo. El aspecto psicológico es esencial en este estudio social, además de los componentes demográficos, como sexo, edad, estatura, en fin, todo esto busca patrones de consumo. Como especialistas en publicidad tiene que hacer un estudio bastante detallado en lo social. Por eso, en ese aspecto hay otro video más detallado, ¿sí? También hablaríamos del aspecto tecnológico en caso de aplicar. Esto es más que todo para cuestiones productivas, o también podríamos orientarlo aquí como por los medios de comunicación que vamos a utilizar, por tratarse de investigación de mercados. O bueno, si estamos hablando de robótica o de tecnología en sí, podríamos utilizar el aspecto tecnológico que se está ofreciendo. En lo ecológico, bueno, si aplica qué políticas ecológicas, si afectan o no afectan. Y en lo legal, bueno, la normativa legal que regula esas decisiones que nosotros vamos a tomar, y el marco, si estamos hablando de, por ejemplo, tiendas de ropa, sería el marco legal en cuanto a eso, sí, todo el marco jurídico. Bueno, el diseño de la investigación. El diseño de la investigación es como nosotros vamos a abordarlo. Quizás pueda ser causal, pueda ser experimental, pueda ser descriptiva, documental, etcétera. Existen gran cantidad de diseños de investigación y nosotros podemos elegir el que más se ajuste a nuestros intereses. La encuesta. En este modelo simplificado, acuérdense que hacemos unas 5 preguntas, ¿sí? A un encuestado, a un grupo de encuesta, elegimos la muestra, la población, y bueno, sencillamente hacemos 5 preguntas claves que nos dirijan a una decisión. Sobre eso se habla también en otro video en relación a la tercera fase de investigación, sí, o cuarta fase de investigación. Entonces la encuesta tiene la intención de recoger datos, recoger información pertinente para tomar decisiones. Por ejemplo, yo suelo siempre hablar de cuando Harley Davidson quería multiplicar su inversión, quería hacer una inversión bastante fuerte, sencillamente hizo una encuesta a 40.000 personas, y estas arrojaron de que consumían Harley Davidson era por el prestigio que les daba, no por el precio no era un factor a tomar en cuenta. Entonces Harley Davidson invirtió fuertemente y también aumentaron sus precios en sus motocicletas, pero como la gente consumía su producto por el prestigio y por la libertad que sentía al consumirla, sencillamente no afectó al, al consumo. Todo lo contrario, era aún más exclusivo y tenía aún más prestigio tener una Harley Davidson. Bueno, sencillo. Luego continuamos en la encuesta con el análisis de los datos, es decir, la interpretación de esos datos que obtenemos de la encuesta. Por eso es la importancia de hacer una buena encuesta, porque tendremos datos los cuales analizar, y una vez que tenemos esos datos tenemos que darle la interpretación adecuada. Aquí la palabra clave es interpretación. Es decir, por ejemplo, te llegan un mar de datos, te llegan un montón de información y tú tienes que saber cómo interpretarla. ¿Sí? Bueno, es fácil. Por ejemplo, la inflación está alta, y de repente el poder adquisitivo también está. Eso tú tienes que ver de que disminuye el poder adquisitivo. Por ende, quizás productos premium no gocen de tanta aceptación. Pero quizás tú buscas otros indicadores que pueden resaltar de que sí se puede consumir productos premium dependiendo del estrato social en el que te dirijas. Normalmente suele ser un estatus social alto. En fin, tienen que interpretar los datos de la PESTEL en lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, ecológico, legal, y bueno, todos los demás datos de las hipótesis, los componentes y etcétera, ¿sí? Luego hacen unas conclusiones. Las conclusiones van a resaltar los aspectos importantes de la investigación y cuáles fueron los hallazgos, ¿sí? Cuál fue lo que se logró con la investigación de mercados. Y por último, y donde ustedes tienen que hacer mayor importancia, la recomendación, ¿sí? Luego que hacen todo eso, ustedes necesitan precisar cuáles son sus recomendaciones para que esa tienda aumente sus ventas, para que aumente su promoción, para que ese cliente quede satisfecho, y cuál es el rumbo de acción que debe tomar ese cliente. Bueno, las recomendaciones deben destacarse
plenamente porque es su criterio como investigador y su investigación arrojó seguramente unos resultados valiosos los cuales tienen que estar reflejados en esa recomendación. Bueno, hasta aquí llega este video. Realmente muchas gracias por su atención y como les dije, un modelo simplificado, el cual complementa lo visto en la materia de investigación de mercados y también puede ser complementado todo este material con los otros videos de las fases de investigación. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Feliz día.